Empezamos en la Perashá Emor. Esta semana repetimos, como hemos repetido otras anteriores, estamos atrasados, una Perashá atrasados de lo que está en Israel. En Israel esta semana leyeron ya después de Emor, Bear, y bueno, y no nos vamos a recuperar hasta Av, Jodesh Av. Bueno, cuando nos recuperemos seguimos hablando del tema. Esta semana Emor está hablando de los Kohanim, y dice así, lo voy a leer en español directamente. Dijo Hashem a Moshe: di a los Kohanim, hijos de Aarón, diciéndoles: por una persona fallecida no te contamines, ninguno de ustedes, entre su pueblo, sino solo por el pariente más cercano, y por su madre, por su padre, por su hijo y por su hija y su hermano, y por su hermana virgen, cerca de él, que no ha sido de hombre. Por ella se contaminará, y no se contaminará un esposo entre el pueblo, porque no se contaminará un esposo entre su pueblo, porque él ha hecho, le ha hecho profanarse. Y finalmente dice aquí en el versículo 6, dice: santos serán para su Dios, y no profanarán el nombre de Hashem. Aquí hay dos conceptos. Un concepto ya lo hablamos, el concepto de Kadosh, de Kedushá. Ese concepto ya lo hemos hablado, y llegamos a la conclusión de que la Kedushá es simplemente, no es la palabra como la traducen, santidad, no. Dijimos que no tiene eso no existe aquí. La santidad es una palabra que yo no sé ni siquiera cómo se puede definir, porque no es sadik tampoco, y no es hasid tampoco. La santidad es un concepto muy especial, que es cercanía a Hashem, y esa cercanía a Hashem tiene varios niveles. Nosotros estudiamos hablamos del nivel de Am Israel, que Am Israel están, que significa que se tienen que acercar a Hashem, estar cerca de Hashem, y eso significa lo siguiente: eso significa que tenemos que ser distintos de los goyim. Siempre tenemos nuestras propias reglas de vida, tenemos las misfot que se hacen que las misfot que son para corregir nuestras almas dañadas por el primer pecado, y que han salido dañadas a este mundo. Y la otra cosa es mantenerse dentro del edificio construido para que vivamos nosotros, que son las mismas que no hagas. Cada misma no haga es una pared en la cual nosotros debemos tener cuidado de pasarla. No se puede pasar. Hay casos extremos que sí, cuando hay un positivo con un negativo junto, una misma positiva con una misma negativa junto, y también no siempre depende de los casos, y eso cada cosa se debe preguntar. Y esa separación de los goyim proviene de lo siguiente. Recordemos que salieron 70 almas de Egipto, y llegaron a Egipto 70 almas, y con esas 70 almas se construyó el pueblo de Israel. ¿Y por qué tenían 70? Dijimos porque hay 70 tipos de goyim, 70 pueblos. Esos 70 pueblos cada uno tiene se llama ángel, se llaman zar, que es un ángel. Un zar es un ministro. Tienen un ministro que ellos le dicen a ellos, cuando el ministro de los goyim, que tienen 70, cada uno tiene algo, eso lo va a tener el pueblo también. Cuando sufre algo, lo va a sufrir ese pueblo. Y ya hemos hablado que los ángeles son todos creación, están desde Olam Abriá para abajo. Y ya eso así fue construido este mundo, en los mundos espirituales, y de la misma manera son construidos el mundo material, con materia. Los otros son de otro tipo de manera, con cosas espirituales. Esta construcción es muy parecido como antiguamente había en los cines. En los cines había una luz que salía desde atrás y llegaba hasta la pantalla. El mundo de nosotros es la pantalla, y lo que está atrás, todo el camino que hay atrás, todo el camino espiritual,
que hay desde arriba hasta abajo. En nuestro caso, no me puedo alargar de eso porque eso ya es más largo. Entonces, y ahora, para entender esto de los 70 pueblos, y lo que dijimos es que no hay más lugar. Así fue construido este edificio, el edificio espiritual del mundo. Hay solamente 70 ángeles y no 71. Entonces, para que haya un pueblo tiene que tener un ministro. Y la única manera para poder construir eso es, si yo tengo una cosa que tiene ¿qué es lo que es un restaurante? Un restaurante es la suma de las cosas que se preparan en el restaurante, de la comida que se tiene. Hay papa, hay carne, todas esas cosas. Hay gente que atiende, gente que atiende. La suma de eso y el local, y toda esa suma se llama restaurante. El restaurante no son las paredes, el restaurante no son las mesas, no es la comida, el restaurante es el conjunto de todas esas cosas. Entonces el conjunto de cosas crea una cosa que se llama la generalidad. Entonces los pueblos también, hay 70 pueblos y una generalidad de pueblos. Y eso es Am Israel. Nosotros somos una generalidad de todos los pueblos. Uno por cada un Israel por cada un pueblo. Y eso, ahora, ¿quién va a ser el ángel? El ángel o el ministro es Hashem directamente. Entonces nosotros estamos conectados con Hashem directamente, o de otras maneras podemos decirlo también, que nosotros somos intermedios entre Hashem y el resto de los pueblos. Y así es con respecto a cómo se reparte la santidad. La santidad se reparte, Hashem lo manda, se lo manda a unos ángeles, de unos ángeles, de ahí vas a otro, y de ahí llega a los Shevatim, de los Shevatim llega al mundo entero. También así funciona el mundo. Pero en esto, con los pueblos, con lo que van a hacer los pueblos, lo que va a pasar con ellos, estamos nosotros, Israel, exactamente dirigidos por Hashem directamente. Y de hecho, no solo que hemos hablado otras veces, nosotros somos la forma que Hashem se revela en este mundo. Y por lo cual nos llamamos la vestimenta de Hashem. Y estamos más cerca de Hashem. Esto nos obliga a estar más cerca de Hashem. Y eso es la santidad que hemos hablado. La palabra santidad no es correcta, pero la Kedushá, digámosla directamente, la Kedushá. Esa es la Kedushá. Por un lado, estamos separados de los Goim, sobre los Goim, porque somos la generalidad. Y por otro lado, de ahí a Hashem, con eso nos provoca que estamos más cerca de Hashem. Y esa es la Kedushá. La Kedushá es la cercanía que tenemos de Hashem. Por lo cual, ya estamos entendiendo un poquitito más qué es lo que es esa Kedushá, y vamos a seguir avanzando porque esa Kedushá es profunda. Ahora los Kohanim tienen más arriba todavía. Los Kohanim llegan más arriba de esta santidad, de esta Kedushá. Ellos tienen, por ejemplo, no pueden impurificarse. Y la purificación que estamos hablando es tocar a un muerto. Ellos no pueden tocar muertos y con ellos se contaminan. Solamente hay casos que son bastante razonables, que son del padre, la madre. Aquí los tenemos todos. Ya os leímos un poco, vamos a ver de nuevo. Solo se pueden a un pariente cercano, su madre, su padre, su hijo, por su hija y por su hermano. Por su hermana que es virgen, que un hombre la ha tocado. Se puede contaminar. Y no se puede contaminar con el resto. Hay casos que sí, hay casos que no hay nadie más. En ese caso, como dijimos, hay casos que sí se puede, pero se contamina. En el momento de contaminarse, ¿qué pasa? En el momento de él se baja de su nivel de santidad. El nivel de santidad de los Kohanim que estaban más cerca, cuando se impurifican, ellos bajan de nivel de santidad. Y ese nivel de santidad hasta que se purifican. Hay reglas de purificación que las vamos a estudiar algún día más adelante. Pero esas reglas, eso lo acerca eso lo aleja de Hashem. ¿Por qué lo aleja de Hashem? Porque él no puede hacer sacrificios. Él no puede hacer el servicio divino que se hace en el templo. Él no puede comer, por ejemplo, todos los Kohanim, que incluso que no están en servicio, pueden comer. Kodashim, nosotros los de Israel, o Trumá, que sea pura. Nosotros los de Israel no podemos hacer eso. Nunca podemos comer cosas que tengan
que tengan la kedushá requerida que solo pueden comer los kohanim. Y en ese caso, ellos, los que se impurificaron, ya no pueden. Es pecado cuando una persona, cuando está impura, que coma los sacrificios que se presentan a Hashem en la misbeja. Entonces, eso es una lejanía, porque ya no puede servir a Hashem como se debe servir. Y de eso también tenemos que aprender nosotros mismos. Cualquier cosa que nosotros hacemos que nos aleje del servicio que cada uno tiene. Por ejemplo, tenemos las tefilot, tenemos el estudio de la Torah, tenemos las misot, que alguna cosa que no las podemos hacer, estamos alejándonos del servicio de Hashem. Y la Gemara misma dice que hay sufrimientos que son buenos. ¿Cuáles son? Son los que no me alejan, no me producen bitul Torah, los que yo incluso estar con eso afligido por estos problemas, yo puedo seguir estudiando. En cambio hay otros que lo alejan a uno de la Torah, y en eso, alejando del estudio de la Torah y del cumplimiento de las mismot, eso en el fondo yo estoy saliendo de un nivel y bajando a otro nivel. Y cuando uno se sube estaba en un nivel y se cambia de nivel, eso se llama profanar. Estamos profanando la kedushá que tengo. Un kohen que se impurifica, se llama mejalel. La palabra halal. La halal significa hoyo, hizo un hoyo. ¿Por qué un hoyo? Porque hizo un vacío. Este señor tenía cada nivel de santidad, de kedushá, tiene un nivel, y ese nivel es un nivel, eso tiene, mirando cuando uno se le quita ese nivel, se dice que es halal, que es una cosa que tiene un hoyo. Es que decir que la kedushá nos está llenando de algo que nos hace distinto. Las palabras que hoy en día uso es un cierto tipo de energía. La palabra energía no es correcta porque es algo completamente espiritual. Hay mucha gente que me ha hablado cosas de energía y santidad, o energía y cosas así, o con el alma, que el cuerpo y el alma, me gustan unas cosas que eso no tiene nada que ver, señor. Eso no tiene ningún sentido. La energía es materia y la espiritualidad no es materia. Así que hay que dejarse de inventar. La gente le gusta mucho inventar, y así con esos inventos que hace, que es lo que le gallen, él quiere seguir sintiéndose bien, inventándose teorías que no son ciertas. No, señor, aquí la teoría es una, y la forma es una. Hay que hacer las misbot, y se acabó, no hay más. Cumpliendo con las misbot, yo me separo de los otros pueblos. Y yo le voy a decir algo asombroso. Mire, Korah, él le fue a discutir a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu le fue a decir le dijo, mira, listo, dijo varias cosas, pero lo que está relacionado con nosotros es esto. Dijo, nosotros, todo Israel es Kedosh. Todo Israel tiene Kedushá, está separado. Y entonces, no hay que cumplir la misbot. Eso es lo que dijo Korah. No hay que cumplir la misbot. Todos somos Kedoshim. ¿Por qué? Porque estuvimos en el Ar Sinai. Porque estuvimos en el monte Sinai. ¿Qué quiere decir Korah? Korah viene a decir lo siguiente. Él nos viene a decir que lo siguiente, que en lo que es verdad, de que en el monte Sinai se nos corrigieron los Keilim. En Mamad al Sinai, los Keilim de nosotros, yo hablaba mucho de los Keilim, los tiestos con los cuales el alma, que un tiesto, el alma no es más que un utensilio con el cual yo recibo la luz divina. Eso se nos corrigió en el monte Sinai. Entonces si una persona ya tiene su cli corregido, ya, ¿por qué tiene que seguir haciendo misbot? ¿Para qué tiene que seguir haciendo eso? Si la verdad que ya se arregló el cli. Eso fue la machloket, porque Moshe Rabbeinu decía que había que cumplir la misbot. Y la respuesta es, inmediatamente por ahí donde está la perashá de Korah, está la perashá de los tzitzit.
Y la Perashat Tzitzit dice lo siguiente, una cosa asombrosa, y esto han conectado, porque fueron las cosas, con los Tzitzit también Korach tuvo discusión con ¿cómo se llama? Con Moshe Rabbeinu. No, dice ahí en la Perashat Tzitzit dice, Ve'asitem otam v'yetem kedoshim. ¡Ay, qué asombroso! Ve'asitem otam v'yetem kedoshim. ¿Qué significa? Que yo, solamente con el cumplimiento de las mitzvot, yo voy a lograr santidad, separarme, kedoshim. Voy a separarme, va a estar separado. Lo que estamos hablando ahora de kedushá, de separación, me voy a acercar a Hashem. Pero solamente cuando lo hacemos. ¿Cuál es un ejemplo que en la Torá que es muy, muy similar a esto? Es cuando agarraron el pozo y tiraron al pozo Yehudá, habían serpientes y habían escarabajos, alacranes, y no tocaron a Yosef. Y ahí está escrito, y eso se estudia, está escrito la Torá, Aborrek Ein Bomaim. El pozo está vacío, no hay agua. Pero si está vacío, por seguro que no hay agua. Entonces explica Rashi, está vacío quiere decir, está vacío, pero no de otras cosas. Agua no había. ¿Pero qué habían? Habían impurezas. ¿Cuáles son las impurezas? La serpiente y los escorpiones. Esos son las impurezas. Y el Rambán dice más todavía, dice que ellos no los vieron, porque si hubieran visto que a Yosef no los tocaban, ellos no hubieran vendido a Yosef, porque uno ve la santidad que tiene Yosef. Entonces, de aquí nosotros estudiamos el alma, ese clic que estoy hablando yo, esa vasija que es el alma, esa vasija la tuvimos, pero cuando no se cumple mitzvot, no hay agua, porque la Torah es el agua. Y eso todos lo han escuchado. Y en esa alma no hay agua, está rec. ¿Por qué? Porque no se cumplen las mitzvot. Y ahora, ¿qué nos enseña eso? Que cuando no hay agua, hay impurezas, porque la serpiente y los escarabajos, ellos representan la impureza. Y ahí eso es lo que le contestó Moshe Rabbeinu. Y de eso tenemos que saber. El Kli lo tenemos. Israel tiene el Kli. Tiene el Kli porque se lo ganó en el Har Sinai. En cambio, fíjate, muy importante, en cambio, ese Kli está vacío. Si no cumple con la Torá y no hace la mitzvot. Y el Goy tiene otro, el Goy no tiene ese Kli. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él, si toca un muerto, no se impurifica. Solamente un Israel se impurifica, porque tiene Kli como tiene un Kli para recibir santidad o kedushá, entonces en ese caso él tiene Kli y entonces puede recibir también al revés de la kedushá, que es lo que es la impureza. En cambio el Goy, como no puede recibir pureza, tampoco puede recibir impurezas. Entonces es una diferencia. Entonces lo que nosotros recibimos en el monte Sinai fue el tiesto, y eso es lo que hay que llenar, y eso es lo que se llama kedushá. Y entonces, una persona que estudia Torah está haciendo lo que tiene que hacer, porque ya que el Kli se le dio para mantenerlo lleno de luz divina. En cambio, el que no cumpla mitzvot está haciendo que su Kli sea lleno de impureza, y como está lleno de impureza, entonces cae más abajo que el Goy, porque el Goy no se puede impurificar. En cambio, este señor está impuro. Y esto es también en Israel. Ahora, en Cohen hay más santidad. Hay mucho más santidad. Hay mucho más kedushá en el Cohen. Pero el Cohen está hecho para el trabajo divino. Un Cohen, lo que tiene que hacer, aquí mismo dicen, aquí en la Perashá nos dice, ellos, el Cohen no puede, él tiene que hacer su trabajo. El trabajo del Cohen es comerse los sacrificios, las partes de los sacrificios que se comen, y el pan, y también ponerlo en el fuego. ¿Qué es lo que significa cuando el Cohen se contamina? El Cohen, cuando está contaminado, ya no puede hacer esa labor. Esa labor ya no la puede hacer. Entonces, me jalelo todo. Ese abodá, ese trabajo que hacía, le produce una
un vacío, el halal, ese hueco. Por ejemplo, a un cuerpo de uno muerto se le llama halal, porque está vacío, se le salió gran parte, se le salió el alma, le quedó solamente nefesh, y no toda, partes nomás de la nefesh, se le quedó. Y que aquí, esa sola, y eso, si él se impurifica, entonces no puede hacer el trabajo divino, y como puede hacer el trabajo divino, se llama el halal, bajó de nivel. Pero, por supuesto, puede ser otra misma, puede decir Ricardo Amazon, puede, todo tipo de cosas, puede decir, pero lo que no puede, pero por eso él sigue, no perdió todos los niveles. Hay cosas que si él hace que Israel, también de Israel están prohibidos hacerla, él perdió todo. Él perdió también la santidad de Cohen, la Kedushá de Cohen, la Kedushá de Israel. Y entonces, y eso es profanar, y eso hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces ya vemos que eso es lo que nos viene a enseñar esta perashá. Esto es más que un simple... La Torá, hay mucha gente que confunde la Torá como un libro de buenas acciones. No sé, hay buenas acciones y malas acciones. La Torá es un instrumento cómo debemos vivir la vida. No es un problema ético nomás, no. Hay gente que ha transformado la Torá hoy en día y esos también son malvados, pero son malvados disfrazados. Y eso no es cierto. La Torá son misvot y no sabemos por qué Hashem las hizo. No es que seamos más buenos o más malos. Estamos más cerca de Hashem o más... Claro, por supuesto que una persona que está más cerca de Hashem es más bueno. Para que entendamos un poquitito más esto de la santidad, voy a explicarles algo que está escrito, que se sabe ya, y está escrito hace muchos años. Es la razón por la cual Arizal consiguió tanta santidad. El nivel que llegó Arizal es un nivel asombroso. Él, desde el Zohar, él entendió conceptos que no habían sido nunca entendidos. Y tomó estos que son esencialmente Zafra de Sniuta y no me acuerdo el nombre de los otros que son partes del Zohar, pero esencialmente Zafra de Sniuta, que es el trabajo espiritual que debemos hacer para lograr acercarnos más a Hashem, pero esencialmente para poder hacer tikkunim, para poder arreglar la situación. Y entretenimiento y entender los mundos que hay arriba, porque el libro Leshem explica el Leshem que para poder que el trabajo de nosotros es en el mundo de arriba, en Olam Atzilut, con nuestra mente. Y por eso el hombre que peca con la mente hace más daño que cualquier otro pecado que hay aquí en este mundo, porque nuestra mente está en el Olam Atzilut. Parece que nosotros lo hemos tirado para abajo por todo el monstruo que tenemos fuera de nosotros. Son muy poquititos los que han logrado deshacerse de todo esto. Muy poquititos. Pero eso es algo que no es fácil. Eso es solamente para muy poquitos, porque es muy profundo. Es muy profundo. Pero Arizal llegó de ahí y él nos bajó conceptos que son esenciales para el trabajo hoy en día. Y nos explicó la construcción de todos los mundos. Esto es una locura lo que nos dijo Arizal. ¿Y qué pasó con esto? Aquí pasó que se preguntan todos, ¿cómo Arizal pudo haber llegado a esos niveles de comprensión y de Kedushá que nadie pudo llegar antes? Y dice Ajidá, él dice que es imposible llegar a estos niveles de comprensión sin que él
haya sido este tahor, no esté impuro. Pero señores, hoy en día estamos todos impuros, todos. Estamos todos impuros. ¿Y cómo puede ser que Arizal se purificó? Porque se sabía que Arizal de verdad se cuidaba no de Tumá 1, sino que incluso de Tumá 3, que es más suave. Mire, el que tocó el muerto es Tumá 1, se llama Abba Tumá. Se llama Abba Tumá, que significa es el padre de la Tumá, él. Él tocó a otro, se llama primero de Tumá, otro segundo de Tumá, y otro el tercero de Tumá. Él se cuidaba incluso esos 4 niveles, Arizal. Y a veces preguntan todos, pero ¿cómo se purificó para poder llegar a este nivel tan alto? Y Arizal explica y es sabido que a él se le reveló Eliyahu Anabí. Y Eliyahu Anabí, hay opiniones que era Cohen. Y como hay opiniones que era Cohen, entonces Eliyahu Anabí lo pudo purificó, no todos los Kohanim, hay que ser Cohen, hay que tener el polvito ese que se quemó, pero Eliyahu Anabí tenía acceso a todo, y vino Eliyahu Anabí y le tiró el polvo de la vaca bermeja, como dicen, nosotros decimos roja, así como dicen en algunas partes de Latinoamérica, bermeja. Y le tiró ese polvito y se purificó. Y de ahí se cuidó de todo eso. Entonces, Arizal tenía tanta santidad, tanta kedushá, que cuando él avisó, él le dijo a su estudiante más cercano, que era el Rav Chaim Vital, le dijo que cuando muera, solamente lo pongan porque cuando una persona se va de este mundo, hay que purificarlo. Entonces los lava, se llama el ritual, el baño ritual. El ritual ese, que lo que hacen, lo meten en la mikve. Pero como se salió el alma, ya no pesan, entonces flotan. Halal, una cosa es como una pelota, las pelotas, como que no tienen nada dentro, flotan. Entonces, ¿cómo se llama? El met flota. Y Arizal le dijo, antes de morir, a mí solamente métanme al agua, yo me voy a hacer solo el baño. Y bueno, se le cumplió el mandato, y lo pusieron en la mikve de Arizal, y él flotaba y ¡bum!, se hundió solo y salió, para que vean lo tremendo que era el Arizal. Ya estaba muerto. Él se hundió y salió. Y eso es por la tremenda kedushá que tenía. Pero de aquí entendemos cosas muy interesantes. O sea, cada nivel de santidad que yo voy adquiriendo me está transformando la realidad en la cual yo vivo. Y en el mundo no hay solamente una realidad, hay miles de niveles en este mundo. Cada uno más cerca de Hashem y otro más lejos de Hashem. Por ejemplo, esa gente que degolla niños y se toman la sangre de los niños, esos están abajito. Esos son almas de lo peor. Y hoy en día estamos repletas de almas horribles que están disfrazadas. Esto es muy parecido cuando hay dos señores que son cojos. Uno le falta el izquierdo y el otro le falta el derecho. Se acercan uno al otro, se abrazan y se ponen a caminar. Y ahora dicen, mira, ya no somos cojos. Ese es el mundo en que vivimos hoy en día. Toda esta gente están amarrados y ahora están luchando para tomar el poder global, para que nadie los pueda sacar, estos cojos espirituales. Pero señores, como ya lo he dicho otras veces, tenemos ya una prueba. Abraham vino solito, venció al líder más alto que ha habido en la historia, que se llama Nimrod. ¿Y cómo lo venció? Lo venció con una sola cosa, con emuná, con fe. Nosotros debemos siempre, todos los días, preocuparnos de que estemos llenos de fe, llenos de emuná, y que nos peguemos a las misvot, y de ahí eso no nos mueve nadie, porque nuestro tiesto, nuestra alma de esa manera está corregida.
Señores, me despido, Shabbat Shalom, bendición para todos, llenos de alegrías, de buenas noticias, y que Besat Hashem tengamos un Shabbat. Fíjense, ¿qué significa esto? Que el Shabbat uno tiene dos almas, es para que subamos de nivel. En Shabbat podemos llegar a conclusiones asombrosamente más lejos que podemos llegar el día de semana, porque tenemos agregado de Neshama. Y eso se llama alma leyeterá. ¿Y eso qué significa? Que en mi cli yo puedo alcanzar mucho más. Y es todo lo que alcancé, eso me va a subir. Y que me está siempre subiendo. Amén. Shabbat Shalom.